impulsada por los grandes cambios de la tecnología de producción. Es decir, que luego del capitalismo mercantil hubo otra fase que pues, se llamaba el capitalismo industrial, y ahora les explicaré más adelante el origen del capitalismo industrial. Ocurre en el antiguo régimen, se originó luego de superar el capitalismo comercial o mercantilismo, ya que su impacto fue impulsado por los cambios de la tecnología y la producción. Para entrar en contexto, la demanda de los productos manufacturados eran realizados por los talleres artesanales, vendían y producían sus propios productos bajo la supervisión de un maestro artesanal. Ahora vamos a ver el impacto de la industrialización. Cuando surge la industrialización, los talleres europeos incrementan sus productos y como consecuente surge una demanda de la manufactura, capital originario. Hasta manufactura entendemos que el capitalismo mercantil pasó de ser mercantil a industrial, es decir, como vimos acá anteriormente, eran supervisados bajo un maestro artesanal, o sea, todas las productos las hacían a mano. Ahora con la industrialización, pues los talleres surgen y pues aquí se da una demanda de la manufactura. Ahora lo que es el capital originario. Gran parte de sus talleres se convirtieron en fábricas a manos de banqueros y comerciantes, financiado en el siglo XVII, denominado auge maquinista. Es decir, que después de que ellos fueron, los talleres a manos pasaron a ser fábricas y estos dejaron de ser parte de un maestro artesanal y pasaron a ser parte de banqueros y comerciantes. La lógica del capitalismo consiste en inversión de dinero acumulado en el incremento de la producción para generar más riqueza. Antes del surgimiento del capitalismo, en la era del feudalismo, las clases privilegiadas acumulaban tesoros con el fin de consumo e intercambio y no de inversión. Tenemos lo que es la mecanización. Como conocemos, la mecanización es el uso de máquinas para reemplazar parcial o totalmente el trabajo humano o animal. En el capitalismo industrial, los artesanos se convirtieron en operarios, es decir, obreros de maquinarias. Los artesanos y agricultores que no se acoplaron a este nuevo mecanismo capitalista pasaron a formar parte de la masa obrera que trabajaba para la industria. Como decimos anteriormente, que los maestros artesanales dejaron de ser sus propios dueños de sus propias empresas y si no se acoplaban al nuevo mecanismo que estaba surgiendo actualmente, pues se desterraban y pasaban a ser obreros, pasaban a ser empleados de la burguesía y todo ello. Tenemos lo que es el glosario, los regidos, dirigir, gobernar o mandar, guiar y organizar. Aunado, poner cosas distintas de acuerdo o armonizadas. Los obreros, como vimos anteriormente, realizan su trabajo para una empresa o para una persona en particular. Es decir, pueden estar contratados por una compañía o un gran individuo. El auge maquinista, lo que vimos anteriormente, un término utilizado para definir aquel espacio o tiempo preciso en que una situación se mantiene al orden establecido. Tenemos la reflexión. Actualmente la economía forma parte de nuestra cotidianidad, sobre todo si nos vemos afectados por las recurrentes crisis que sufren los mercados internacionales o nuestro país. Por lo tanto, es necesario que se comprendan con mayor profundidad cómo se ha dado la evolución de desarrollo y cuáles son sus especificidades, debilidades y fortalezas. Debemos comprender a fondo cada detalle para no quedar engañados por la política y sus mejoras en la economía. No debemos ser ignorantes cuando se trata sobre nuestros derechos e ideales. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. Bueno, yo aquí le voy a hacer unas preguntas porque en base a esta explicación en especial de la revolución industrial y está planteada una nueva tarea. Primero yo les había dicho que consultarán que en cuál de los dos capitales que tienen las empresas en el capitalismo se dividía en dos, ¿no es cierto? Capitalismo financiero y capitalismo comercial. ¿En cuál de los dos se aplicaría sobre la asunción de riesgos? Para eso tenía que investigar y en qué consistía cada una de este término sobre la asunción de riesgos. En cuanto a la señorita Catota, quisiera saber
¿cuál es ese proceso, tanto en el capitalismo mercantil? Tiene primero que establecer un capital originario para tomar decisiones, ¿no es cierto? Tiene que haber. ¿De dónde aquí en esta industria de la revolución industrial, en la segunda etapa del capitalismo, se caracteriza por el desarrollo de la industria? Pero para este desarrollo de la industria hay una acumulación primaria de capital, obviamente. ¿Qué estrategias plantearon para lograr esa acumulación de capital? La inversión de dinero, porque ellos invertían dinero y de ahí pues sacaban un capital. No. Ellos verán que yo les digo, ¿de dónde obtuvieron la acumulación de capital para luego realizar la inversión? O sea, la idea de ellos era invertir y lograr con el plusvalor que hablaban anteriormente. Pero para eso yo debo tener mi capital. ¿De dónde hubo esa acumulación primaria de capital? ¿De dónde obtuvieron? Por ejemplo, de los saqueos que hacían a Latinoamérica. ¿Perdón? ¿De los saqueos que hacían a Latinoamérica? No. A ver. Mire, el mercantilismo, ¿de dónde obtuvo los ingresos? ¿De dónde obtuvo el capital originario? ¿De dónde era que obtuvieron? De la acumulación de los metales preciosos. Excelente, excelente, muy bien. Miren, que el deber unos como han estado aquí, hemos estado en lo mismo y ya saben, ustedes, eso ya lo tienen claro. El capital en la revolución industrial también. Les voy a dar, y en el texto está, la información que yo les doy, les estoy explicando, es para que vayan estableciendo concreta. ¿De dónde hubo? Uno de los aspectos para la acumulación de capital fue la creciente demanda de productos terminados en las colonias. De allí van a obtener. Porque había un monopolio en todo este capitalismo mercantil, capitalismo industrial, esto había un monopolio, ¿no es cierto? Este es uno de los aspectos que van obteniendo mayor rentabilidad. Primero es lograr, ¿de dónde obtenemos esto hasta llegar al capital originario? Porque tenemos que llegar al capital originario. También estas industrias también llegaban al capital originario. ¿Cuál sería otra estrategia que aplicaron ellos? ¿Cuál sería? Para llegar al capital originario, ¿cuál sería, señorita Saraí? ¿Qué sería otra estrategia que aplica la revolución industrial para llegar al capitalismo originario? Y este capitalismo originario estaba en manos de banqueros y comerciantes. ¿No es cierto? Estaba en manos de ellos. Y que de allí, una vez que tenían ese capital originario, ya vino la transformación de los talleres y grandes fábricas en el siglo XVIII, donde hubo el auge maquinista. El auge maquinista no es nada más que la inversión. Allí donde ellos invierten para producir más a gran escala. Ahora sí yo le digo, regreso nuevamente. ¿De dónde hubo? Ya les di una pista, ya le di un aspecto de dónde vino la acumulación primaria para lograr la acumulación originaria. A ver, ustedes ahí están con su texto, ayúdense, a ver, para que de una vez el deber ya esté casi hecho. Simplemente copia y pega. Pero de aquí, vamos haciendo todos. Yo le estoy, ya a ver, ¿dónde sería otro de los aspectos que viene la acumulación originaria? ¿Cuál sería? El incremento de los talleres europeos, porque una vez que se incrementan los talleres europeos, sube pues la demanda de sus productos. Y los talleres europeos se convierten en fábricas. Así es. Aquí los colonizadores exigen, mire que los colonizadores aquí exigen
y ahí tiene el texto, ¿qué exigieron? A los pequeños talleres europeos incrementar la productividad, porque eso le iba a dar mayor rentabilidad. No es exigieron, dice exigir. No es simplemente porque ¿quiénes se van a venir? Los colonizadores son los mismos europeos, pues. Pero aquí en los pequeños talleres, para después terminar con esos talleres, aquí está el término, espérenme, con las manufacturas. Ahí se terminan las manufacturas. Otro de los aspectos es las restricciones impuestas a estos para abastecerse de otros mercados, que solo ellos podían establecer sus productos y de esa manera podían incrementar más sus ganancias. Una vez con todo esto, viene el capital originario. Ellos vienen a acumular más ganancias. ¿Y tienen para qué? Ahí ya viene y esto estaba en manos de dos grupos, tanto de las monarquías, de los banqueros, como de los comerciantes. Tienen ese dinero, ahora sí, viene ya directamente a la inversión. ¿Y para qué hacen esa inversión? Para producir más y obtener más ganancias y producir a gran escala, cosa que las pequeñas empresas no puedan competir con estas grandes industrias. Es imposible competir con un elefante grande, era imposible. Entonces, ¿qué hicieron las pequeñas empresas? Cerraron y dejaron que las otras imponen. Lo peor que imponen el precio. No lo establecen de acuerdo a lo que está establecido, la ley de la oferta y de la demanda no la establece, sino lo que quieren más el capitalismo es enriquecerse y lograr que sus países desarrollen más gracias a la empresa, y los países subdesarrollados no podemos competir con los grandes potencias. A esto se refiere. Tenemos de dónde obtenemos el auge, el capital originario para lograr la mayor inversión en maquinaria. A eso se llama el maquinista, que lo que dijo la señorita Catota estaba bien. ¿Todo bien? Entonces terminamos con el capital original, la acumulación primaria,
capital originario, el auge maquinista y también la mecanización, donde trataron de cerrar, exigían a los pequeños talleres la manufactura. Ahí vienen los gremios. Y los gremios será imposible competir con el auge maquinista menos. Entonces, muchas gracias, señorita Catota. Y viene la señorita o el señor. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar? Señoritas, ¿hay alguna pregunta o paso? ¿Hay alguna pregunta o paso? No, Alicia, creo que no hay preguntas. No, muchas gracias. Nos faltó establecer 9:10, señorita Catota. Muchas gracias. A ver, paso con la señorita Gómez. La expansión financiera tiene, señorita Gómez, ¿sí? Alicia, para poder compartir pantalla. Ya, muy bien. Yo le comparto así. Ahí terminamos. Aquí vamos a terminar, atenderán. Termina de exponer la señorita Gómez y nos retiramos. Muy atentamente. Y el debercito que será para la próxima semana de la explicación. Bueno, señorita Gómez. Tiene la palabra. A ver, bajamos. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Excelente. Bueno, mi tema es sobre la expansión financiera. Ay, espérame. Sobre la expansión financiera, la destreza es caracterizar la fase imperialista del capitalismo a través de un análisis del predominio supraestatal de las empresas transnacionales a nivel planetario. La expansión financiera. La expansión financiera se hiciera la creación de sociedades anónimas, las cuales eran enormes inversión de capitales. Las acciones podían comprarse o venderse. Esto atrajo la participación bancaria y los bancos pasaron de ser prestamistas a ser inversores. Y esto fue lo que constituyó de un sistema capital financiero. Aquí podemos tener una imagen. La formación de grandes empresas capitalistas. A medida que las sociedades anónimas iban reformándose, se generaba un monopolio industrial con el objetivo de eliminar la competencia y controlar los mercados internos y externos. Espérame, le hice un rato. Ya. Con el objetivo de eliminar la competencia y controlar los mercados internos y externos. Pues a esto también hubo la inversión capitalista, que esta fue destinada a potenciar la actividad industrial. Y a medida de que esto también se iba conformando, se generaba un monopolio industrial, es decir, que era un grupo de empresarios, de dueños de estas empresas, los cuales no tenían posibilidades de que otras personas puedan ser socios inversionistas. Aquí podemos ver una imagen. Ya, el capitalismo. Ya, bueno, seguimos con el capitalismo e imperialismo. El capitalismo e imperialismo, esto trajeron es decir, como sus problemas, se podría decir, los cuales eran que las fábricas se convirtieron en grandes centros de trabajos con mayor cantidad de obreros. Para aumentar la competencia y los beneficios tenían que aumentar la productividad y reducir costos. Y las empresas se convirtieron en grandes conglomerados debido al crecimiento exponencial de la producción. A base de esto se hizo los problemas de capitalismo, los cuales eran grandes desigualdades económicas, el deterioro del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos, el aumento del desempleo provocado por la incapacidad de generar empleo para toda población activa y el mal funcionamiento del mercado porque las empresas no se ponían de acuerdo para controlar los precios y evitar que bajen. Esto eran las prácticas monopolísticas. A esto también estaba pero la globalización de la economía, del mercado, que esto ha provocado que las economías de diferentes países sean cada vez más interdependientes, por lo que también se había globalizado los problemas que comportaba esta economía. Por ejemplo, las desigualdades en el reparto de la riqueza entre países son cada vez mayores.
Esto, los países ricos que exportaban productos elaborados fijaban sus productos a unos precios elevados, mientras que compraban las materias primas a los países pobres a precios bajos. A esto también se creó la fase imperialista, que es el capital originario, los medios de producción y manos de obra, los cuales provocaron la acumulación del capital a favor de algunos imperios europeos. Con el colonialismo se incrementó la productividad en el mercado europeo. Los procesos de la expansión territorial. En esto se hubieron dos procesos. El primero era el colonialismo, es decir, la dominación política, económica o cultural de los estados europeos que ejercieron sobre los nuevos territorios. Y el segundo proceso fue el imperialismo, que era la política aplicada por estas potencias, que se les permitió extenderse su dominio sobre la mayor parte del mundo. En el glosario tenemos lo que son sociedades anónimas, que eran un grupo de socios que aportaban un determinado capital económico, el monopolio industrial, que era un grupo de empresarios que eran dueños de estas empresas, los cuales no tenían posibilidades de que otras puedan ser socios inversionistas. Y los conglomerados es una combinación de dos o más empresas que se realizaban enteramente de diferentes actividades empresariales que se encuentran bajo el mismo grupo empresarial. Gracias. Sí, usted estaba en competencia, señorita Gómez. No, yo les dije, expliquen, no corran. Pero una carrera, como que le hubiese dicho, tiene 3 minutos, pero ya, flash. Sé que queda ahí 1 minuto. Queda 1 minuto todavía, dice. No importaba, si no terminaba, no pasa nada. A ver, ¿cuáles son los mecanismos de donde, dice las grandes? Aquí viene la expansión financiera, como el nombre lo dice, expansión. Para lograr esta expansión financiera, ¿qué plantearon aquí en el capitalismo? ¿Qué se plantea? Y me decía que era imposible acceder a estas actividades. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué será imposible, señorita Gómez? ¿Qué plantearon para expandir sobre este capital?